¿Alguna vez has sentido que tu mente parece un caballo desbocado, difícil de controlar? ¿Te ocurre que, a pesar de proponerte cambios, tus pensamientos te sabotean una y otra vez? ¿Te preguntas por qué, aunque leas libros de motivación, sigues sintiendo que algo no encaja? Hoy descubrirás que la clave no está en fórmulas complicadas, ni en consejos imposibles de aplicar. Vamos a explorar cómo unos pequeños hábitos diarios pueden transformar tu forma de pensar. Y lo mejor, no necesitas más de unos minutos al día para empezar a ver resultados. Este video no trata de promesas vacías, sino de pasos concretos y prácticos que cualquiera puede aplicar. Prepárate para desbloquear el verdadero poder de tu mente y recuperar el control de tu vida. Muchas veces creemos que el problema está afuera, en la falta de dinero, en el trabajo, en las personas que nos rodean. Pero si lo piensas bien, el mayor obstáculo suele estar en tu interior, tus pensamientos. Son ellos los que te dicen, no puedes, no sirves, no lo lograrás. Y si no aprendes a gestionarlos, terminan construyendo un muro invisible que te mantiene atrapado. La buena noticia es que la mente se puede entrenar. Igual que un músculo responde al ejercicio, tu mente responde a los hábitos que repites cada día. Y en este video vamos a trabajar con 5 prácticas simples, fáciles de implementar, que te llevarán de sentirte abrumado a recuperar la claridad y la calma. El hábito de los primeros 5 minutos. Piensa en esto. ¿Qué haces en los primeros minutos de la mañana? Muchas personas revisan el teléfono, leen mensajes o se preocupan por lo que vendrá en el día. El resultado, empiezan con ansiedad y esa emoción colorea todas las horas siguientes. El problema es que arrancamos el día en piloto automático. La solución es sencilla. Dedica solo 5 minutos a establecer la mentalidad correcta. Respira profundo, haz una breve meditación o simplemente repite una frase positiva como «Hoy elijo la calma y la claridad». Esos primeros instantes son como sembrar una semilla que definirá el tono de todo tu día. La gratitud como medicina instantánea. Otro error común es centrarse solo en lo que falta. Eso genera frustración y te deja atrapado en un bucle de queja. Pero aquí entra en juego un hábito respaldado por la ciencia: la gratitud. El problema es que tu mente se engancha en lo negativo y lo amplifica. La solución: cada mañana, escribe o piensa en 3 cosas por las que estés agradecido. Puede ser algo tan pequeño como el olor del café o una conversación amable. Estudios muestran que la gratitud activa zonas del cerebro que elevan tu estado de ánimo de forma inmediata. Es como cambiar el canal de tu mente hacia una frecuencia más alta. Prediseñar tu día. ¿Alguna vez has sentido que el día te arrastra como una corriente, sin darte respiro? Ese es el problema de vivir reaccionando a lo que pasa. La solución es una técnica que llamaremos prepavimentar tu realidad. Dedicar unos minutos a visualizar los resultados que quieres. No se trata de soñar despierto, sino de ensayar mentalmente cómo quieres que se desarrollen las situaciones. Imagina esa reunión fluyendo con calma, esa llamada terminando en acuerdo, o ese momento difícil resolviéndose con serenidad. Al hacerlo, preparas tu mente para reconocer oportunidades y actuar con confianza. Lo más poderoso de estos 3 primeros hábitos es que no requieren más de 10 minutos en total, pero el impacto es enorme. Al cambiar tu enfoque matutino, agradeciendo lo que ya tienes y anticipando lo que deseas, dejas de sentirte una víctima de las circunstancias y empiezas a convertirte en el arquitecto de tu propia experiencia. En la primera parte descubrimos cómo los primeros minutos del día pueden transformar tu mente, cómo la gratitud te saca de la negatividad y cómo visualizar tus metas te prepara para actuar con más confianza. Pero ahora llega un reto aún mayor. ¿Cómo mantener esa claridad cuando el mundo parece un torbellino? Porque, seamos honestos, una cosa es sentirte bien al despertar y otra muy distinta es sostener esa calma cuando llegan los correos urgentes, el tráfico, las noticias abrumadoras o las discusiones familiares. Aquí es donde entran en juego los hábitos que te ayudan a cultivar la serenidad en medio del caos. Romper el ciclo del estrés con la respiración.
El estrés es como una trampa invisible. Acelera tu corazón, nubla tu mente y te hace reaccionar en lugar de responder. El problema es que cuando sientes ansiedad, entras en piloto automático y terminas diciendo o haciendo cosas que luego lamentas. La solución puede parecer demasiado simple, pero es poderosa. Respiración consciente. Toma aire en 4 segundos, sostén 4 segundos, suelta en 6 segundos. Hazlo 3 veces. ¿El resultado? Tu sistema nervioso se calma casi de inmediato. Es como pulsar el botón de reset en medio de la tormenta. Ejemplo. Estás a punto de entrar a una reunión difícil. Tu corazón late rápido. Antes de hablar, haces esta respiración. En segundos, recuperas la claridad y en lugar de reaccionar desde el miedo, respondes con seguridad. Pausas conscientes durante el día. Vivimos corriendo de tarea en tarea, pero rara vez nos detenemos. Ese ritmo constante es como llenar un vaso sin vaciarlo nunca. Al final, se desborda. El problema es que la mente saturada pierde perspectiva y creatividad. La solución. Integrar pausas de atención plena. No necesitas una hora de meditación. Basta con 30 segundos de presencia. Mira por la ventana y observa el cielo. Siente cómo tus pies tocan el suelo. O simplemente cierra los ojos y escucha tu respiración. Estas micropausas actúan como pequeñas islas de calma en medio del ruido. Ejemplo. Mientras escribes un correo, haces una pausa, respiras y luego continúas. Notarás cómo el mensaje sale más claro y menos reactivo. Soltar el poder de los pensamientos negativos. Hay un error muy común. Creer que tienes que pelear con los pensamientos negativos. Pero cuanto más luchas contra ellos, más se fortalecen. El problema es que esos pensamientos repetitivos se sienten reales y terminan controlando tu estado de ánimo. La solución es contraintuitiva. Obsérvalos sin juzgar. Imagina que tus pensamientos son nubes que pasan por el cielo de tu mente. Tú no eres las nubes, eres el cielo que las contiene. Cuando aprendes a mirar tus ideas como observador, su poder disminuye. Ejemplo, piensas, voy a fracasar en este proyecto. En lugar de engancharte, dices, ahí está el pensamiento del fracaso otra vez. Lo miras, lo reconoces y lo dejas pasar. Ese simple cambio reduce su control sobre ti. Reencuadrar los problemas para crecer. Aquí viene un hábito que separa a quienes se rinden de quienes se fortalecen. La capacidad de reencuadrar las dificultades. El problema es que solemos ver los retos como castigos o fracasos. Eso nos debilita. La solución es usar la técnica reencuadra y eleva. Tomar cada obstáculo y preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿cómo me está preparando esta experiencia para algo mayor? Ejemplo, pierdes un cliente importante. En lugar de hundirte, lo ves como una oportunidad de diversificar y buscar mejores proyectos. Así, lo que parecía un final se convierte en un punto de crecimiento. Liberarse de la esclavitud digital. Vivimos en una era donde la mayor parte de nuestra atención es robada por notificaciones, redes sociales y exceso de información. El problema, pasamos horas pegados al teléfono, consumiendo datos que nos generan ansiedad, sin darnos cuenta de que estamos drenando nuestra energía mental. La solución, practicar pequeños detox digitales. Apaga notificaciones por 1 hora. Deja el teléfono en otra habitación mientras trabajas. O dedica un día a la semana a usarlo solo para lo esencial. Ejemplo. Decides no revisar el teléfono durante las 2 primeras horas del día. ¿El resultado? Mayor claridad, más tiempo para ti y una sensación de libertad que pocas personas experimentan hoy en día. Lo que logras con estos hábitos es pasar de sentir que la vida te atropella a convertirte en alguien que navega con calma, incluso en aguas turbulentas. El estrés ya no te domina, las distracciones pierden fuerza y los pensamientos negativos se convierten en visitantes pasajeros, no en amos de tu mente.
Hasta ahora hemos visto cómo empezar el día con claridad, cómo cultivar la calma en medio del caos y cómo romper patrones de estrés y negatividad. Pero hay un nivel más profundo: aprender a entrenar tu mente para ser resiliente, creativa y enfocada en el éxito a largo plazo. Porque de nada sirve calmarte por un rato si después vuelves a caer en los mismos ciclos. Lo que realmente quieres es construir un sistema que te sostenga, incluso cuando la vida se ponga difícil. El poder de las afirmaciones que se quedan contigo. Seguramente has escuchado hablar de las afirmaciones, pero quizás las probaste y te parecieron frases vacías. El problema es que muchas veces repetimos palabras que no creemos y entonces no funcionan. La solución está en crear afirmaciones que resuenen profundamente contigo. No digas, soy millonario, si por dentro sabes que no es cierto. Mejor, formula algo que te acerque paso a paso. Cada día aprendo a mejorar mi relación con el dinero. O estoy abierto a nuevas oportunidades que me hacen crecer. Ejemplo, alguien con miedo a hablar en público no dice, soy un orador perfecto, sino, cada día gano confianza al expresar mis ideas. Esa afirmación sí se siente creíble y va moldeando la mente poco a poco. Aprender algo nuevo como gimnasio mental. ¿Has notado que cuando te quedas en la rutina, tu mente se vuelve más rígida y menos creativa? El problema es que el cerebro, sin retos, se adormece. La solución es sencilla. Dedica unos minutos diarios a aprender una habilidad nueva. No importa si es tocar un instrumento, cocinar un plato diferente o practicar un idioma. Lo importante es la constancia, no la perfección. Ejemplo, 15 minutos al día para aprender guitarra. Aunque avances lento, tu cerebro está formando nuevas conexiones. Eso aumenta tu capacidad de concentración y flexibilidad mental. Escribir para aclarar la mente. A veces sentimos un torbellino de pensamientos dando vueltas sin parar. El problema: cuanto más intentas ordenarlos en tu cabeza, más se enredan. La solución: escribirlos en un diario. No necesitas ser escritor, basta con volcar lo que piensas en papel. Ese acto te da claridad y calma. Ejemplo: antes de dormir, escribes 3 páginas con lo que sientes y lo que aprendiste en el día. Al hacerlo, liberas la mente y descansas mejor. Construir tu torre de hábitos. Aquí llegamos a un punto clave. ¿Cómo sostener todo esto sin que se vuelva una carga? El problema es que mucha gente intenta cambiar de golpe y se rinde rápido. La solución es usar la técnica de la Habit Stack o torre de hábitos. Añadir una práctica nueva sobre una rutina que ya tienes. Ejemplo: mientras esperas que se haga el café, anotas 3 cosas por las que estás agradecido. Después de lavarte los dientes, haces tu respiración consciente. Así no creas tiempo extra, sino que integras lo nuevo en lo que ya existe. La fuerza de la responsabilidad compartida. Otro obstáculo común es la falta de motivación cuando estás solo. El problema es que, sin alguien que te acompañe, abandonas más fácil. La solución es crear responsabilidad externa, contarle a alguien tu meta, unirte a un grupo o compartir tus avances. Ejemplo: decides aprender meditación y lo cuentas a un amigo. Cada semana le compartes tu progreso. Esa simple rendición de cuentas multiplica tus posibilidades de mantener el hábito. Celebrar y ajustar la revisión consciente. Por último, hay algo que casi nadie hace: celebrar los pequeños logros. El problema es que la mayoría se enfoca solo en lo que falta, y así se desmotiva. La solución: una vez a la semana, revisa tus hábitos. Pregúntate, ¿qué funcionó? ¿Qué puedo ajustar? Y no olvides reconocer cada avance, por pequeño que parezca. Ejemplo: si lograste 3 días seguidos de gratitud, celébralo. Esa energía positiva te impulsa a seguir. Conclusión: si has llegado hasta aquí, ya conoces un camino claro. Empezar el día con intención. Cultivar calma en medio del ruido. Reencuadrar problemas como oportunidades.
y entrenar tu mente con hábitos que construyen resiliencia y éxito. El gran secreto es que no necesitas cambios drásticos, sino constancia en pequeñas prácticas. Cada respiración consciente, cada pausa de gratitud, cada frase positiva que repites, es como un ladrillo que levanta la fortaleza de tu mente. Imagina dentro de 6 meses, mirar atrás y darte cuenta de que ya no reaccionas con ansiedad, que tus pensamientos ya no te dominan y que vives con más claridad y confianza. Ese futuro depende de lo que empieces a practicar hoy. Y eso ha sido todo, pero te espero en el próximo video. Soy Alberto Salinas y este canal se llama Un Curso de Milagros por Alberto Salinas. Aquí trato ejercicios prácticos de un curso de milagros, pero también temas de espiritualidad, ciencia y mente. Déjame un like si te ha gustado el video y compártelo.